un título, sería la cena para vencer el miedo con coraje. ¿Cómo sería? La cena para vencer el miedo con coraje. Al miedo se lo vence con coraje. Amén. Una persona miedosa no va a poder salir del miedo hasta que tenga coraje para vencer el miedo. La historia que vamos a leer de la Biblia y que tiene como protagonistas a los discípulos de Jesús es una de las historias que sucedió en uno de los momentos más difíciles de la historia del cristianismo. Fíjese que tan importante es lo que sucedió que de la reacción de estos protagonistas, de los discípulos, dependía la continuidad del trabajo que Jesús había iniciado en la tierra, dependía la continuidad del cristianismo. El gran problema es que estos protagonistas, estos discípulos, estaban encerrados y con miedo. Diga conmigo, estaban encerrados y con miedo. Miralo al que está al lado, decirle: no estarás así vos, al menos no estás encerrado, pero no andarás con miedo, Vamos a la lectura. Busquen su Biblia, Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Juan 20, del 19 al 23. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, diga conmigo, cuando llegó la noche, el primero de la semana, fíjese, un día como hoy es el primer día de la semana, a la noche, ¿sí? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo le dijo? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Lo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Que Dios bendiga esta porción en cada corazón en esta noche, tanto de los que estamos aquí como de aquellas personas que van a ver este video. Cuando llega la noche, la noche puede ser en nuestros días un sinónimo de diversión, de salidas, de paseo, de salir a cenar, ¿verdad? Porque nuestras noches no son tan feas a pesar de las inseguridades, pero gracias a Dios vivimos en un ambiente que, si sabemos movernos, estamos libres de muchos peligros que hay en otros lugares. Pero en aquel entonces, en la historia, las noches no eran para nada de lo más seguro. En el contexto de la narración que nosotros hemos leído, la noche esa era una de las noches más oscuras del cristianismo. Jesús había sido crucificado 3 días atrás. El líder de aquel movimiento que había empezado con tanta bendición, con tanta repercusión en la sociedad, de sanidades, milagros, señales poderosas, aquel Jesús que había alcanzado tanta fama a través de sus milagros, había sido asesinado brutalmente en una cruz, porque Él no solo fue crucificado, fue azotado, fue golpeado desde la noche que fue entregado. Y así lo llevaron y lo crucificaron. Todo el poder que emanaba de Jesús, mire, era tanto el poder que salía de Jesús, que los enfermos se acercaban y eran sanados por el poder de Jesús. Pero todo ese poder que emanaba de Él parecía no haber podido prevalecer ante la cúpula religiosa de los judíos, ni tampoco ante el imperio invasor romano. Esa madrugada había sucedido algo tremendo. Ya Jesús había sido sepultado, pero esa madrugada, el primer día de la semana, había sucedido algo que alteró el duelo que llevaban los discípulos. María Magdalena, siendo aún oscuro, cuando
corrida. El pensamiento de María en aquel momento, si usted después lee detenidamente, ella pensaba, ¿será que alguien ha venido y ha robado el cuerpo del Señor? No se ha conformado solo con matar, alguien robó su cuerpo. ¿Por qué harían una cosa así? Pedro y Juan corrieron también apresuradamente para constatar lo dicho por María. Y allí vieron la tumba vacía. Posteriormente María, que se queda llorando allí frente a la tumba, tiene un encuentro con Jesús y se vuelve corriendo y les dice a los discípulos, he visto a Jesús. Pero los discípulos están tan apesadumbrados, tan tomados por este dolor de la pérdida, que piensan que está hablando cosas que no tienen sentido. ¿Por qué estaban con miedo los discípulos? Juan no nos cuenta toda la historia, pero sí podemos leer en Mateo, búsquelo en Mateo 28, 11 al 15, allí usted va a tener una idea de qué es lo que estaba pasando por la mente, en el contexto de aquello que estaba sucediendo, y que Juan nos cuenta que fue una noche en donde Jesús se apareció cuando ellos estaban con miedo y encerrados. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los principales sacerdotes, al otro día que Jesús había sido crucificado, fueron a las autoridades de Roma para pedirles que pongan una guardia en aquel lugar. Porque decían, no vaya a ser que los mismos discípulos roben el cuerpo de Jesús, porque Jesús decía que iba a resucitar. Entonces ellos dijeron, vamos a ser más pícaros y vamos a poner una guardia imperial, una guardia romana que custodie la tumba. Los guardias romanos eran personas que con su vida custodiaban lo que tenían que custodiar. ¿Entienden? Eran personas que ponían su vida en lo que tenían que hacer. Ellos vieron a un ángel, tuvieron miedo, quedaron como muertos y no pudieron hacer nada mientras vieron que Jesús resucitaba. Y entonces se fueron y dieron aviso de lo que había sucedido. Y reunidos, dice el versículo 12, con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Sabe por qué le dicen esto? Porque si ellos se hubieran dormido, los hubieran matado. Había pena de muerte, porque ellos custodiaban con su propia vida lo que tenían que custodiar. ¿Me entienden? Entonces le dicen, no tengan miedo, nosotros vamos a hablar con el gobernador para que de ninguna manera el gobernador los lleve a la muerte, a la pena de muerte por esta traición, por esta situación que hicieron. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjese lo que pasaba, los discípulos estaban acusados ¿de qué? De haberse robado el cuerpo de Jesús. Aunque un hecho así era difícil de creer. Imagínense que un puñado de discípulos iban a ir a una guardia romana nada menos a quitar un cuerpo. Imagínense, difícil de creer, pero allí estaban los discípulos frente al temor, o mejor dicho, el terror de ser esa misma noche apresados por los dirigentes judíos y expuestos a ser sentenciados a la muerte. Si con Jesús habían logrado hacer semejante injusticia, contando con el favor de todo el pueblo, seguramente ellos estaban llenos de una gran inseguridad, pensando ¿qué nos van a hacer a nosotros? Si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, imagínense qué le iban a hacer a los discípulos. Así que allí estaban encerrados en aquel lugar. Probablemente el mismo lugar donde Jesús compartió la cena antes de morir con ellos, que es lo que vamos a hacer seguidamente. Allí estaban con la puerta cerrada.
La Nueva Biblia Española, en su traducción de este pasaje, dice: por la tarde, aquel día primero de la semana, estando atrancadas las puertas del lugar donde estaban los discípulos por miedo a los dirigentes judíos. Mire usted, habla de que no solo estaba cerrada, sino estaba atrancado, estaba bien cerrada, dicen otras versiones de la Biblia. Había miedo, no querían que nada pueda entrar. Esa era una noche de miedo, una noche de puertas cerradas, una noche donde la incredulidad parecía que había ganado y había tenido un gran triunfo sobre el cristianismo. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, los cristianos que conocemos al Señor, confiamos en el Señor, sabemos muy bien que lo imposible siempre está a punto de suceder. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, lo imposible siempre está a punto de suceder para los que creen en Jesús. Amén. Dígalo con más convicción, lo imposible siempre está a punto de suceder. Amén. Bien, podríamos decir que en aquella oscura noche resplandeció la luz, como lo dijo el profeta Isaías. Si usted busca Isaías capítulo 60, los 2 primeros versículos dicen lo siguiente: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Esto se estaba cumpliendo. Ni las tinieblas, ni la poca fe que había en los discípulos, ni la puerta atrancada fueron impedimento para que Jesús se hiciera presente. Y allí apareció Jesús. Su cuerpo glorificado pudo atravesar los muros, pudo atravesar esa puerta cerrada y ponerse en medio de ellos. No era un espíritu, era Jesús en un cuerpo glorificado. Y les dijo: Shalom, la paz sea con ustedes. Es un saludo judío, pero que en aquel momento tenía un significado tan grande. Shalom no solo es que te vaya bien, sino Shalom es una expresión muy preciosa, es un saludo judío. Si uno tuviera que darle una traducción, sería que Dios te colme de todo bien, un saludo precioso que Jesús les hace. Pero cualquiera haya sido el significado, lo importante de ese saludo no era solo el significado, sino de dónde venía. Amén. Venía nada menos que de Jesús. Aquella noche ese saludo rompió con los sollozos que de aquellos que estaban sin consuelo todavía, rompió con aquellas conversaciones que aquellos que dudaban, unos que contaban que habían visto a Jesús, otros que decían es imposible. Apareció Jesús en medio de esa noche, en medio de unas puertas cerradas y en medio de unos discípulos que todavía no podían entender, y les dijo: Shalom, paz a vosotros. El Señor dejó en segundo plano todas esas cosas porque se hizo presente. Todas sus dudas pasaron. La esperanza comenzó a crecer nuevamente. Ni los judíos ni los romanos habían podido apagar aquella luz que se había encendido en él. La luz del mundo todavía estaba alumbrando. La tumba no lo pudo detener y allí estaba presente en medio de aquella habitación, diciéndole: paz a vosotros. A veces los problemas que vivimos, las desilusiones, las caídas, las cosas imposibles que tanto se agrandan frente a nuestras vidas, hacen que nuestro corazón se cierre. Y allí estamos encerrados en nosotros mismos, con miedo de ser heridos nuevamente, con miedo de creer que todo puede ser mejor, con miedo de decir: sí puede haber un cambio en mi familia, sí puede haber una transformación en mi vida, con miedo a desilusionarnos más todavía. Sin
Sin embargo, escuche bien, sin embargo, si un día entregaste tu corazón al Señor, las puertas hoy se van a abrir de tu vida, por más que las tengas cerradas. Amén. Si un día te entregaste de corazón a Jesús, por más que hoy estés encerrado en el problema, en la situación difícil, en aquello que te tiene atrapado, hoy en el nombre de Jesús, Dios va a atravesar esas puertas cerradas y vas a poder sentir otra vez su voz y vas a poder creer nuevamente y los miedos no van a tener más cabida en tu vida. Amén. Si un día entregaste tu vida al Señor, Él no te soltó de tu mano. Él no te soltó. Puede ser que hiciste muchas cosas malas, pero Él no te soltó. Solo te tenía preparado para este momento especial de tu historia. Amén. No te soltó, no te dejó. Ni aun aquellos pecados más feos que cometiste han acortado su mano para bendecirte, para ayudarte, porque Cristo murió por nuestros pecados. Un susto se dieron los discípulos, pero un susto que los llenó de coraje. Amén. Así son las cosas contradictorias que pasan, ¿no?, en la vida cristiana. Un susto que los llenó de coraje. Ver a alguien que dejaste en una tumba todo golpeado, desangrado, muerto, verlo de nuevo puesto de pie, sano de todos sus golpes, sano de todos sus dolores, debe ser tremendamente impresionante para el ser humano, ¿verdad? Pero después de la impresión primera viene el regocijo, la alegría, esa alegría que viene de la fe que se levanta de nuevo, de la fe que se renueva. Jesús le muestra las heridas, esas heridas que ya no le duelen, porque nuestro Salvador está por encima de cualquier herida, nuestro Salvador está por encima de cualquier dolor, por eso es capaz de sanarnos las heridas y quitarnos los dolores del alma. Amén. Ahora sí, los discípulos están como deben estar. La bendición de su maestro trajo nuevamente alegría, trajo regocijo, y en medio de esta transformación que solo la presencia de Dios puede dar, vuelve a bendecirlos y les da un nuevo desafío. Fíjese lo que dice allí el versículo. Acompáñenme. Versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Shalom, shalom. Paz a vosotros. Dios los colme de grandes bendiciones. Dios prospere sus vidas. Y viene un desafío de Jesús. ¿Cuántos quieren ser desafiados por Jesús hoy? Miren lo que dice. Yo sé que esto va a ser una revelación para muchos de los que estamos aquí y para todos los que estamos aquí. Amén. Pero en muchos esa revelación empieza hoy. Mira lo que dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo dice? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo os envío. Qué bendición tenemos cuando Dios se hace presente y cuando Dios, que conoce todo lo que pasa en nuestro interior, puede darnos una oportunidad de vencer y aplastar aquellas cosas que nos detenían. En este caso, los discípulos estaban detenidos por el miedo a perder sus vidas, el miedo a ser arrestados, el miedo a ser acusados y ser apresados. ¿Me está entendiendo? ¿Qué te tiene detenido? ¿Es un problema que no has podido superar? Pues hoy Jesús te dice: como me envió el Padre, así yo te envío. ¿Y cómo lo envió el Padre? Con todo poder, con toda la capacidad para hacer cosas grandes. Amén. Aquí comienza, después de esa palabra, ahí comienza la historia del cristianismo, la historia que hombres y mujeres como
desafiados por Jesús, recibieron el llamado y empezaron a hacer la obra que tenían que hacer. Así llegó el cristianismo hasta nuestros lugares, por personas que fueron enviadas por Jesús para traer este mensaje de amor a estas tierras. Ahí comienza nuestra historia, ahí comienza nuestro Salvador y ahí comienza nuestro ministerio para con Él. Ya no somos miedosos que nada emprendemos, ahora somos nada menos gente enviada por Jesús. Pero no solo enviada por Jesús, sino enviados de la misma manera que Él fue enviado. Como me envió el Padre, así también yo te envío. Cuando podemos aceptar este llamado y este desafío de Jesús, no hay lugar para que crezca ni el miedo, ni la falta de confianza, ni el amor a las cosas de este mundo. No, nada puede prevalecer cuando somos sensibles al llamado de Jesús y al desafío que Jesús nos está dando. Cuando somos enviados por Jesús, como Jesús fue enviado, nada va a prevalecer en nuestra contra. Es por eso que seguidamente hace algo que cambia la historia de estos muchachos, de estos discípulos. Estos muchachos que estaban escondidos a puertas cerradas y con miedo. Jesús dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese que aquí Jesús no está diciéndoles, ¿quieren ser enviados? ¿Han notado? Que no les está preguntando, ¿quieren hacerlo? Les está revelando para qué nacieron. Y nos está revelando para qué nacimos. ¿Saber para qué nacimos? Para ser enviados, para hacer la obra de Cristo. La iglesia es el cuerpo de ¿quién? Cristo está salvando personas todavía hoy, pero es a través de nuestras manos, a través de nuestra boca, a través de nuestros pies. Cristo sigue salvando personas. Cristo ha enviado a la iglesia a salvar a las personas que están perdidas detrás del pecado. ¿Y cómo la iglesia va a hacer la obra si no dice amén al envío que Jesús está lanzando? Ahí está la diferencia entre uno que acepta el envío y otro que prefiere quedarse en el miedo, que prefiere quedarse en el amor al mundo, que prefiere quedarse en sí mismo, que prefiere quedarse haciendo lo que a él le gusta. ¿Sabes cuál es la diferencia? El Espíritu de Dios. Son aquellos enviados los que tienen el privilegio de poder vivir una vida con el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios se manifiesta en quienes son enviados. ¿Querés que Dios se manifieste en tu vida? ¿Querés que Dios se manifieste en tu vida? Tenés que aprender a ser desafiado por Dios y a ser enviado. Muchos hacemos muchas cosas por la sociedad, pero solo en el fondo hacemos lo que nos gusta y nos interesa. Aquí se trata de hacer lo que le gusta y lo que le interesa a Dios que nos ha salvado. El Espíritu Santo no está para cumplir nuestros sueños, aunque de hecho va a cumplir muchos de tus sueños, como lo ha hecho en mi vida y en la vida de todos los que le seguimos. Pero no es su propósito, no ha venido a este mundo a cumplir tus sueños. El propósito del Espíritu Santo es cumplir los sueños de Dios, y los sueños de Dios son salvar a un mundo que se pierde. Cristo murió por los pecados de todas las personas. Pero ¿quién va a ser el que vaya a dar esta buena noticia del perdón de pecados? Hay muchos que esperan recibir esta palabra. Dios te ha perdonado toda la deuda. Jesús ha pagado por vos. El diablo ya no tiene derecho a seguir molestando. Sos una persona libre. Hay muchos que están sufriendo porque no pueden recibir esta palabra de Dios.
Pero Dios, mediante el Espíritu Santo, va a traer la convicción del pecado sobre la tierra. Pero hacen falta hombres y mujeres que puedan administrar el perdón de Dios a aquellos que se arrepienten. Amén. Por eso es que Dios les da el poder de perdonar los pecados y de retener los pecados. Hoy vamos a tomar esta cena, pero Dios está buscando gente con coraje. Gente que aprenda a sacarse el miedo aceptando el desafío de Jesús. Cuando el desafío de Jesús entra en nosotros y lo aceptamos, no hay miedo que te va a detener. Toda actividad que quieras desarrollar aquí, aún de obras de bien, son cosas que van a quedar aquí nada más, que van a hacer bien por un tiempo a la gente. Pero toda actividad que emprendemos de parte de Dios para salvar personas son cosas que van a afectar la eternidad de las personas con las que hablemos. Amén. Muchas veces el diablo nos engaña. No, mira, hace esto que está bueno, hace aquello que está bueno. Pero ahí nomás. Y está bueno. Jesús hizo mucho bien, pero Jesús no se quedaba con eso. Porque una sanidad, ¿cuánto dura? Dura lo que dura una vida. 20, 30, 40, 50, 80, 90 años. Pero la salvación de un alma dura eternamente. Dios quiere involucrarte en este llamado. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Así que quiero animarte en esta oportunidad a que el compartir esta cena nos llene del coraje de decirle al Señor: aquí estoy para cumplir tu llamado, para cumplir tu desafío. Yo sé que puedes tener muchos problemas como estos discípulos tenían, pero ¿sabes cómo se solucionan esos problemas? Cuando empiezas a caminar con Jesús. Amén. Muchos de nosotros queremos: no, pues yo quiero que me sane ahora para que después yo haga. No, pero yo quiero que me arregle el matrimonio para que después yo le sirva. No, pero yo quiero que me vaya bien en el colegio para que después yo le sirva. No, pero yo quiero conseguir esto para... Así no se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan cuando empezás a caminar con Jesús. ¿Querés caminar con Jesús? Él está salvando personas. Él está sufriendo por gente que hoy ha decidido quitarse la vida y se está exponiendo a un infierno eterno. Está sufriendo por gente que en nuestra ciudad no han recibido ni han escuchado el mensaje del Evangelio. Cuanto más en otros lugares donde ni siquiera hay cristianos. Y Jesús dice: como me envió el Padre, así yo te envío. ¿Querés ser enviado por Jesús? Yo quiero animarte a que esta sea la cena donde empecemos a usar el coraje de dejar en un segundo plano nuestras vidas para empezar a hacer la vida de Jesús. Y cuando estés en ese camino, escucha bien, cuando estés en ese camino, vas a ver cómo todas las cosas son añadidas.